Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. A continuación les voy a dejar un video en el cual he realizado una colaboración con un medio audiovisual de Argentina, en el cual se interesan de argentinos que viven en diferentes lugares del mundo, y en este caso yo fui la embajadora de contarles un poco cómo es la vida de Rumanía. Es una entrevista muy corta, muy concisa, pero muy interesante. Así que agradecida de que siempre me tengan en cuenta como para poder contar lo lindo que se vive desde este lado del mundo, y espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Micaela, soy una argentina que vive en Rumania ya hace unos 5 años, casi 6. Contanos tu experiencia. ¿Hace cuánto vivís en Rumania? ¿Qué te llevó a vivir ahí? El motivo por el cual vivo acá es por amor. Me casé con un rumano que conocí en un barco de crucero en Brasil. Él estaba como tripulante de ese barco de crucero y yo estaba como pasajera con mi mamá haciendo unas vacaciones por Sudamérica. Ese crucero iba por Argentina, Brasil y Uruguay, y él estaba ahí trabajando, así que ahí fue nuestro primer flechazo para luego me enamoré y terminé en este país, en el país de él, donde él está viviendo. Antes de venir a vivir acá, vivimos en Barcelona, España, y después pasamos por Turquía. Incluso en el medio de la pandemia me iba a casar, y como con la pandemia se cerraron todas las fronteras, me fui a casar a Turquía. Luego hice los papeles, registré mi matrimonio para poder ingresar a Rumanía y estar casada también bajo el Estado rumano. Así que antes de llegar a Rumanía fueron diferentes lugares donde viví, pero hoy ya estoy estabilizada aquí hace aproximadamente 6 años. Transilvania es conocida en el cine y la literatura como el hogar de Drácula y otras criaturas del terror. ¿Cómo se vive ahí, en particular, esa tradición? ¿Es motivo de visitas turísticas? No, si bien lo más conocido de Rumanía es la zona de Transilvania, es una región y todo se conoce por el tema de Drácula, es una cuestión de fama y de turismo, ¿no? Simplemente el personaje de Drácula, de la novela de Bram Stoker, es un personaje inspirado en una persona histórica que es Vlad Tepes, y que esa persona aquí en Rumanía fue muy importante desde el punto de vista de conquista de territorios y desde los puntos geográficos que hoy se conocen de lo que es la Rumania, ¿no? Él obviamente estaba en contra del Imperio Otomano de ese momento y era una conquista de territorios de uno y otro, así que ese es el verdadero Vlad Tepes, el personaje por el cual luego, años después, se inspiró la novela de Drácula. Pero a decir verdad, podríamos decir que Drácula es un héroe nacional si nos tomamos en cuenta que fue inspirado por este personaje. Acá obviamente lo viven como algo normal, saben, por supuesto son súper conscientes que el tema de Drácula es algo simplemente turístico, pero a decir verdad llama más la atención para el extranjero que para los ciudadanos que obviamente no tienen ningún tipo de trascendencia. Hablando de eso, casualmente el castillo de Drácula, que se llama Castillo de Bram, conocido así, está en la ciudad de Bram, en la región de Transilvania, es el castillo en el cual es la atracción turística número 1 de todo el país. Sin embargo, me gustaría decirles que Rumania no es solo ese castillo, sino que hay un montón de otras cosas hermosas para conocer acá. Incluso hay otros castillos que en mi opinión son mejores que el de Drácula, por ejemplo el castillo de Hunedoara o bien el castillo de Peles en la ciudad de Sinaia. Son muchísimo mejores que el de Drácula y no son tan conocidos a nivel así nacional ni fama, ¿no? No tienen ninguna serie ni ninguna novela, pero son castillos que merecen la pena visitar y mucho mejor que el castillo de Bram. ¿Cuáles son las comidas típicas del país? ¿Cuál es tu favorita? Hay varias comidas típicas de este país que son bien de Rumanía y otro de lo que es la zona balcánica, que comparte con otros países también que tienen una gastronomía bastante similar. Aquí en Rumanía en invierno e incluso en otoño hay bajas temperaturas y muchas nevadas, entonces un poco la comida se adapta a esta situación climática, podemos decir. Y bueno, comida tradicional, le llaman chorba, es una sopa y puede ser chorba de todo, chorba de burta, chorba de carne, chorba de pescado, sopa de lo que fuere, ¿no? De muchas sopas le llaman chorba acá, y eso es una de las comidas más ricas porque son sopas, pero no es una simple sopa, es una sopa muy gustosa y merece la pena también venir a comer. También tenés armale, que es una comida que sería como un niño envuelto con carne
carne picada, puede ser carne de cerdo, de vaca, con un poco de arroz, con condimentos, y que se hace con la hoja del repollo. Y es muy muy rica y también calórica, pero riquísima. Después de postres tenemos postres tradicionales como el papanash, que es como una bola de fraile, pero 2 bolas de frailes y con una salsa agria y puede ser acompañada de algún tipo de salsa dulce con mermelada y tiene un gusto increíble. Y después de bebidas, acá está la chuica y la palinka, que son bebidas súper alcohólicas que tienen una gradación alcohólica muchísimo más alta que cualquier otra bebida alcohólica normal. Y son bebidas típicas que, bueno, si uno les gusta el alcohol y tiene que venir a Rumanía, lo puede probar tranquilamente como para sentir un poquitito la gastronomía rumana. Comida favorita es la chorba de fasol en pan con postre papanash, sin duda. ¿Cuáles son los lugares y paisajes más populares que la gente no puede perderse de conocer? Bueno, como dije un poquito, no solo el castillo de Drácula, eso es algo meramente marketinero, pero lugares que son dignos de ver es la ciudad de Sinaia con el castillo de Pelej. También hay un castillo que se llama de Cantacuzino, que es en la ciudad de Pushten, que también es precioso. Hunedoara, la ciudad de Brasov, es una ciudad que es un cuento, es increíble lo linda, hermosa, es como que te sumergís en un cuento. Y si a las personas que les gustan las ciudades medievales, recomiendo mucho la ciudad de Sigilloara y la ciudad de Sibiu. Esas ciudades son como volver el tiempo atrás y sumergirte en un cuento de hada o en un cuento de época, en donde sus callecitas empedradas, sus paredes de colores hacen realmente que uno se sienta parte de una escenografía de película, pero no, son ciudades maravillosas que la gente no se puede perder. Para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Rumania? Empecemos por lo que menos me gusta. Hay 2 cosas que menos me gustan. Una son la burocracia para los trámites. Creo que todos los países tienen mucha burocracia y Rumanía no se queda atrás, así que es también bastante burocrático. Yo soy de Argentina y me hace acordar mucho a mi país. En segundo lugar, la temperatura muy baja no me gustan. Me gusta cuando nieva, el invierno tiene su encanto. Pero cuando hay muchos meses y hace mucho frío y se extiende el invierno o hay una primavera muy fría o un otoño muy frío, es como mucho tiempo sin ver el sol y no me gusta tanto. Y cosas que me gustan, por ejemplo, número 1, me encanta la seguridad que tiene Rumania. Hoy es un país que me animo a decir, es uno de los más seguros de toda Europa. Muchísimo más seguro que Europa occidental, eso 100%. Y acá en donde yo vivo, que es la ciudad de Ploiești, dejan cosas, los niños juegan en el parque solos, dejan cosas en los bancos. Por ejemplo, ahí estoy en un banco de plaza, se pueden dejar cosas en el banco de plaza y nadie los toca. Incluso yo una vez me olvidé un par de anteojos en una plaza, me fui, a la hora y media volví a la plaza y mis anteojos estaban exactamente en el mismo lugar donde yo lo dejé. Y también me gusta mucho cómo es la gente con el turista. Cualquier persona que viene de turista acá se va a recibir con gente, se va a encontrar con gente rumana y con un recibimiento extraordinario. La gente es muy amable con el extranjero. Y se saca el sombrero y les enorgullece muchísimo que vengan a visitar su país. Así que les recomiendo que si no tienen en su órbita a Rumania como un país para venir a visitar o turístico, es uno de los países más seguros de Europa, no es tan caro como Europa occidental y sin embargo estoy 100% segura que les va a sorprender y en bien, por supuesto. Mi Instagram es una argentina en Rumania, si quieren ver cómo es la vida día a día acá. Y también tengo mi canal de YouTube. Así que los espero. Hasta la próxima.